Pasamos a otro testimonio, precisamente el testimonio referido a Juana Rivas, que va a ser presentado ante este tribunal y ante todos y todas vosotras por Paqui Fullerat de la plataforma 25N de Granada. Buenas tardes. Soy Juana Rivas. Nací en Benalúa de las Villas, un pueblo de la comarca de los Montes Orientales de Granada, aunque la mayor parte de mi vida la he pasado entre la capital de Granada y el municipio de Maracena, y un corto espacio de tiempo que pasé en Italia. Acudo hoy ante este Tribunal de Mujeres a contar mi caso, el caso de mi vida y la de mi hijo. Y vengo en la seguridad de que aquí se me va a escuchar con atención, y teniendo muy claro que no es mi caso solo, sino que es el de una cantidad enorme de mujeres que han recorrido el mismo circuito que yo y que a continuación les voy a exponer. Mi historia de violencia empieza en Londres, donde conocí al que sería padre de mi hijo. Él es italiano. Nos fuimos a vivir a Granada, donde monté una pequeña empresa que, por desgracia, no fue bien. La primera vez que pisé un juzgado fue en el 2009. Padecía violencia psicológica, pero yo entonces no era consciente de lo que me pasaba. Sufrí varias agresiones físicas. Sí, repito que fueron varias, porque yo esperaba que aquello fuera algo temporal. Yo pensé que aguantando, aquello se iba a acabar, hasta que no pude esconder las señales de la última paliza en mi cara, los moretones. Fui al médico y fíjense, fue el mismo médico el que me recomendó y me animó a que pusiera la denuncia, el que llamó a la Policía Nacional, que me acompañó al Centro de la Mujer, y esta situación le costó a mi maltratador 3 meses de cárcel y 1 año y 3 meses de prohibición de tenencia de armas y 1 año y 3 meses una orden de alejamiento de mi persona. Yo estaba preocupada por la seguridad de mi hijo y volví al mismo juzgado y presenté una demanda reclamando su custodia. Me la dieron, la guardia y custodia y un régimen de visitas y estancias para el padre. La verdad es que pensé que todo iba a ir bien y por eso no esperé que al final de las vacaciones del verano del 2012 no me devolviera a mi hijo. Y otra vez me viene el juzgado, esta vez denunciando al padre por usurpación internacional ante la Policía Nacional Española. Y al final, después de todos los trámites, tuve que ir a Italia a por mi hijo. Mi hijo perdió días de clase y eso no le importó a nadie, empezando por su padre. Yo entonces no sabía que existía un convenio, el Convenio de La Haya de 1980. La vida siguió. A los 4 años volví con él. Ya sé que no debía hacerlo, pero como tantas otras mujeres maltratadas, me creí que su arrepentimiento era sincero y volví. La promesa incluía un puesto de trabajo y habitación en una casa rural de Carloforte. Y sí, era mentira, lo descubrí. No tardé mucho en descubrirlo, descubrí que había caído en una trampa. Pero el problema entonces era más grave y mi situación más compleja, porque estaba embarazada de nuevo. Me encontré encerrada en una casa a 8 kilómetros del pueblo y volvieron las palizas, los insultos, el maltrato, hasta llegar al extremo de vigilarme en el salón para evitarme e impedirme que me conectara a Internet, porque lo único que podía era apuntarme a un curso online de desarrollo personal. Mi hijo mayor empezó a tener comportamientos como él. Ahora me han dicho que eso es normal, porque por momentos imitaba a su padre y se volvía un maltratador. Y en otro era él el que me protegía. Se abrazaba a mí llorando y entonces caí enferma. Se me metieron los nervios en el estómago y le pedí que me dejara venir una semana a mi tierra, a mi pueblo, con mi familia, a ver si así me mejoraba. Él se resistió mucho. Hasta la última noche nos tuvo escondidos los pasaportes. Aún recuerdo aquella última hora horrorosa. En medio de una paliza, mi hijo grande se metió entre los dos y yo recuerdo su voz diciéndome que yo no me merecía unas vacaciones en España. En esas circunstancias salí de aquella isla con mis 2 hijos y con la convicción interna de que no volvería nunca con ese hombre que nos había hecho tanto daño. En el tiempo que viví en aquel pueblo,
Pedí ayuda a los vecinos, también a los servicios sociales, y no me apoyaron. Mi situación era de aislamiento total, tanto geográfico como personal. Ahora comprenderán que no tuviera posibilidades de poner una denuncia en aquel país. Me vine a Maracena, donde vive mi familia, y allí tuve la suerte de dar con un equipo de profesionales magníficos, como es el del Centro Municipal de la Mujer de Maracena. Y empecé a asistir a un grupo de terapia para mujeres maltratadas en el Instituto Andaluz de la Mujer, en Granada. Cuando pude recuperarme un poco y me sentí más segura, el día 12 de julio del 2016 me dirigí al juzgado y no fui sola, fui con una letrada y esa letrada me la había solicitado la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena. Fuimos al cuartel de la Guardia Civil y puse una denuncia contra mi maltratador. Y esa fue por malos tratos físicos y psicológicos habituales. Y ahí empezó todo. Créanme si les digo que me cuesta trabajo poner en orden los recuerdos que tengo en mi mente de este último periodo de mi vida, que solo puedo decir que a partir de ese momento mi vida se convirtió en un continuo entrar y salir de los juzgados, hasta que al pasar unos meses me llevé una sorpresa. Me llevé la sorpresa de que era yo la denunciada. Había incumplido, según la justicia, un montón de leyes y me encontré que de víctima había pasado a la categoría de acusada. Mi abogado y mi abogada me decían que tenía a mi favor muchísimas leyes. Entre otras, voy a citar unas cuantas que ya las conozco. Existe el Estatuto de la Víctima del Delito. Existe el Convenio de La Haya, del 1980. Hay una ley que dice que hay que proteger a los menores y otra que hay que proteger a las mujeres víctimas del malos tratos. Y aún así hubo otra ley que modificó esta anterior para todavía proteger mejor a la infancia y a la adolescencia. Bueno, pues yo la verdad es que solo he sentido indefensión. Me he sentido vapuleada por todas las instancias de la autoridad judicial a las que he acudido y he acudido a unas pocas. Yo ya sé lo que es un juzgado de instrucción, o el de la violencia sobre la mujer, o el de primera instancia, y la Abogacía del Estado y el Ministerio de Justicia y la Autoridad Central de Italia y el Ministerio Fiscal, el equipo psicosocial, la Unidad de Valoración, la Audiencia Provincial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo. Y por si nos faltaba algo, también he pasado por el Tribunal Constitucional. Por todas. Por eso puedo hablar de ellas, porque ya las conozco. Y sí, señora, vuelvo al principio de mi intervención. Acudo a este tribunal a pedir justicia para mí y para mi hijo. Y lo hago porque he comprobado en mi piel que, a pesar de la existencia de ese montón de legislación y de tantos recursos como existen para apoyar a las mujeres que somos víctimas de violencia de género en nuestro país, algo falla. Y falla porque el resultado final del periplo que viene detrás de poner una denuncia por maltrato, con frecuencia, con demasiada frecuencia, suele ser contrario a los derechos de nosotras, las mujeres. Yo misma soy un ejemplo. Después de llamar a todas las puertas posibles, el resultado que puedo contar es que mis hijos están con sus padres en Italia y que yo me enfrento a un montón de denuncias que van a hipotecar gran parte de mi vida futura y arruinar la de mis hijos y la de mi familia. Y por todo eso vengo a este tribunal a pedir que se tenga en cuenta. Que no se olvide que el padre de mi hijo tiene a su espalda una sentencia firme por un delito de lesiones del 2009, que por tanto sería reincidente. Yo no entiendo cómo el juzgado dice que no puede hacer nada. Tuve que reiterar mi denuncia y eso lo hice el día 12 de julio del 2017, cuando él estaba aquí en España. Por tanto, la justicia española sí tenía competencia para actuar, pero volvieron a decirme que no podían hacer nada. Está claro que la violencia sufrida por mí y mi hijo no les interesaba. Les interesaba más el de seguir para adelante con la exigencia de entrega de mi hijo a su padre. Que mi denuncia ha permanecido desde entonces guardada en un cajón, a la espera de que se traduzca al italiano. Y al día de hoy puedo asegurarles a ustedes que aún no ha llegado a Italia, que se pidan responsabilidades por ello. Yo no entiendo cómo el juzgado de familia sobre la mujer número 2 de Granada dice que no le corresponde, y ahí se queda. A mí me han dicho mi abogado que hay un artículo del Estatuto de la Víctima del Delito que dice que si el delito se ha cometido en otro país, la denuncia hay que mandarla al otro país, es decir, a Italia. Si esa denuncia se hubiera tramitado a su tiempo, yo sería reconocida como víctima de violencia
y mis hijos también. Y todo hubiera rodado de otra manera. Yo soy su madre. Yo soy quien ha sufrido la violencia de su padre. Ellos han sido víctimas a mi vez. ¿Y esperan que los entregue obviando todo esto? ¿Eso lo hace una madre responsable? Pues no, no lo entregué. Y lo intenté todo, os lo aseguro. Y aguanté hasta el límite de mis fuerzas. Solo pedía que le aplicaran las leyes que dicen que el interés del menor está por encima y es superior a todas las circunstancias. El juzgado niega que la situación de violencia vivida por la madre afecte directamente a los hijos. Es justo lo contrario de lo que dice la ley. Aquí se le da más importancia a la opinión de la psicóloga del juzgado de familia número 3, que no está especializada en violencia de género, que a la ley del 2015. Y no se tiene en cuenta la opinión de mi hijo mayor. Mi hijo mayor ha pedido insistentemente que sea escuchado. Mis hijos han sufrido la violencia de su padre como testigos de la violencia ejercida sobre mí y en ocasiones también sobre ellos. Eso lo sabe el juzgado y hay informes que así lo acreditan. ¿Cómo les explico yo a mi hijo que existen leyes que le reconocen la defensa de sus intereses como menores, pero que no se cumplen? La parte positiva de todo esto ha sido sentir el afecto, el cariño y el apoyo que me venía de miles de personas, muchas de ellas desconocidas, que me han acompañado a lo largo del durísimo camino que he recorrido y con las que espero seguir contando hasta que consigamos el objetivo, que mis hijos estén donde ellos quieren. La primera de las concentraciones la que organizaron en un parquecillo que hay enfrente del Centro Municipal de la Información de la Mujer de Maracena. Recuerdo que había una pancarta y me he enterado al verla en la foto que ponía «Tu silencio te hace cómplice» y que pertenecía a la plataforma 25 de noviembre contra la violencia de género de Granada. A esas siguieron muchas otras, en la plaza del Ayuntamiento de Maracena, en la Puerta de los Juzgados de La Caleta y en muchas ciudades españolas, movidas a través de la plataforma 7N. Muy importante también, hubo una manifestación el 9 de septiembre. Mi caso empezó a despertar el interés de las cadenas de televisión y también empecé a salir en la prensa y yo decía, no debo de estar tan loca ni tan equivocada cuando tanta gente me apoya. No voy a mentir, también sé que hay gente que no me apoya y buena prueba de ello la tengo de cuando se presentó una asociación de padres que hay en Granada que están de acuerdo con la custodia compartida impuesta intentando agredir a un grupo de mujeres feministas en Granada. Tuvo que acudir hasta la Policía Nacional a defenderlas. Capítulo aparte se merece, que yo las tengo que mencionar, y aquí, a la asesora jurídica Paqui Granado y a la psicóloga Maite Sam. Las dos son trabajadoras del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena. Siento mucho que por defender mi causa hayan visto alterada su vida y también la de su familia. Y me preocupa además que lo que le ha caído encima a ella tenga consecuencias en el ánimo de tantas y magníficas profesionales como hay en Andalucía. Solo me queda volver a mis palabras del comienzo. Lamentablemente, mi caso no es único. Hay muchas mujeres en una situación similar a la mía y muchas niñas y muchos niños que viven lo mismo que están viviendo mis hijos, que son testigos y víctimas de esta situación de violencia. Por eso deseo que todo esto no caiga en saco roto, que se apliquen de verdad las leyes nacionales y también las internacionales, esas que protegen a las mujeres que somos víctimas de violencia, a nuestras hijas y a nuestros hijos, para que después de todo lo que han vivido junto al maltratador, el sufrimiento termine y puedan vivir en paz con su vida, que vuelvan a vivir en libertad y que tengan tranquilidad y que vivan una vida normal, con los mismos problemas y dificultades que cualquier otra familia. Muchas gracias. Gracias. Si me permite el tribunal, lo que sí quería era mencionar que la auténtica Juana Rivas, que está aquí, pues yo ese aplauso se lo daría a ella.
Mi alegato va a ser muy breve, tengo solamente 5 minutos. Y en estos 3 casos que hemos visto, evidentemente hay una violencia institucional. Yo los califico de violencia institucional en los 3 casos. El Estado es responsable de estos 3 casos. Y me voy a quedar un poco más y tratar el tema de Juana, precisamente porque es el tema que está vivo y en el que podemos hacer. Desgraciadamente, en los otros 2 casos ya no están con nosotras estas mujeres. El caso de Juana, a mi criterio, es un caso paradigmático de una revictimización de una víctima. A esta mujer se le está produciendo un daño añadido a lo que ya es el que sea una mujer maltratada. Juana, no podemos negar que es una mujer maltratada. Tiene una sentencia de malos tratos y su hijo ha presenciado los malos tratos, con los cuales también es víctima de malos tratos de forma directa. A lo largo de este verano hemos tenido y hemos visto el caso de Juana, casi diría yo que a tiempo real, cómo la justicia la acorralaba con todo y descargaba toda la furia legal para que cumpliera las resoluciones judiciales. ¿Acaso estaban pensando en sus hijos? ¿Estaban pensando en el interés superior de los hijos? ¿O se estaba pensando en que por encima de todo había que cumplir de una forma estricta y rigurosa las resoluciones judiciales? Incluso, ¿recordáis cómo la Fiscalía solicitó prisión sin fianza, privación de patria potestad, orden de búsqueda y captura y un sinfín de medidas como si un delincuente peligroso se tratara? ¿Cuál era el delito que ha tenido Juana? El delito es querer proteger a sus hijos. Querer proteger a sus hijos lo que la justicia no ha hecho. Y por otra parte, todos, y por eso hay muchas partes y muchas tendencias de decir si ha hecho bien, si ha hecho mal, pero como todo argumento se utilizaba el Estado de Derecho. ¿Recordáis que decían, es que no se puede incumplir, no se puede ir en contra del Estado de Derecho? Y yo me pregunto, es que el Estado de Derecho tiene muchas normativas, tiene muchísimas leyes. Y en este caso, yo os digo, como abogada además precisamente que soy especialista en esta materia, que se han incumplido las leyes que os voy a decir a continuación y que todas forman parte del Estado de Derecho. La Ley Integral contra la Violencia de Género, que prohíbe otorgar y guardar custodias a padres sentenciados por violencia de género. El propio Convenio de La Haya, al cual se le ha hecho tanta mención, en el sentido que el artículo 13 dice que realmente para dar cumplimiento a este convenio es necesario valorar si ese convenio y si ese cumplimiento es beneficioso para los niños. Pensamos que 2 niños, un niño de 3 años, que no ha conocido a su padre porque el padre no ha querido visitarle, ¿es bueno que esté con él? ¿Alguien puede pensar que eso es bueno? ¿El Estado, la justicia, puede pensar que eso es bueno para ese niño? ¿O el niño de 11 años que ha presenciado los malos tratos y que quiere vivir con su madre en España? ¿Es bueno que se vaya a Italia? ¿Es bueno que se desprenda y que no le dejen tener contacto con su madre? El Convenio de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas formas de violencia, que el propio comité dictó ese dictamen de Ángela en el que se decía que por encima de todo hay que tener hay que tratar todos estos temas con perspectiva de género y hay que evaluar en aquellos casos fundamentalmente en los que exista violencia. En el caso de Juana, no lo dice ella, lo dice una sentencia, y una sentencia importante, que ni siquiera ella instó, se instó de oficio y se terminó con una sentencia de malos tratos. ¿En qué queda nuestra ley contra la violencia de género? Que el espíritu de la ley era que cualquier mujer maltratada que se encontrara en cualquier momento, lo único que tenía que dar es un botón y automáticamente todas las instituciones se pondrían a su favor. ¿En qué queda esa ley? Esa ley que tanto alardeamos en todos los países diciendo que es una ley extraordinaria. Si esa ley no la cumplen y si esa ley no la aplican,
jueces y operadores jurídicos que tengan esa perspectiva de género, evidentemente no va a servir para nada. Pero también está la Ley de Protección al Menor. ¿Quién puede pensar que realmente con estas resoluciones judiciales se están defendiendo a los menores? ¿Por qué el ordenamiento jurídico y todas estas leyes que digo que se están incumpliendo, que se han incumplido concretamente en el caso de Juana, por qué van a tener más rango que las que se han aplicado? Tienen exactamente el mismo rango. Son leyes y tratados internacionales de obligado cumplimiento. Entiendo que, efectivamente, el Estado, en este caso, por inacción y a través de sus instituciones, está produciendo un daño importantísimo a Juana. Le están haciendo un daño y un sufrimiento añadido, pero fundamentalmente lo que es imperdonable es el daño que se le está produciendo a sus hijos. Ese daño es un daño que se le está produciendo a sus hijos que tendrá consecuencias. Y las consecuencias, la responsabilidad, las tiene que tener el Estado. Muy brevemente, mantengo lo dicho anteriormente. Creo que el tema de guardia y custodia compartida, y pido al Tribunal y pido que condene y que esté en contra de la imposición de la guardia y custodia compartida, por lo que representa de violencia psicológica para las mujeres y por lo que representa de perjuicio fundamentalmente para los hijos. Y en cuanto al carácter sancionador, porque este sería con carácter preventivo, por llamarlo de alguna manera, el carácter sancionador, entiendo que el Estado es responsable de estos 3 casos que son casos de violencia institucional. Y la violencia institucional, si bien no está contemplada en nuestra legislación española, sí está contemplada en el Convenio de Estambul, que España lo ha ratificado y tiene obligación de cumplirlo. Considero que el Estado es el responsable por no haber actuado con la diligencia debida, por inacción o por incumplimiento del deber de prevención, por lo que solicito un veredicto del jurado que se considere culpable al Estado. En unos casos por acción y en otros por omisión, de no haber puesto todos los medios necesarios reconocidos en derecho para que estos casos no se hubieran producido, habiéndose dado una vulneración total de derechos humanos en todos los casos y todos estos derechos están reconocidos constitucionalmente. Gracias.